Central to this ceremony will be the appearance of the Mamboli. Painted with leopard spots, the Mamboli was feared by explorers and missionaries as a terrifying witch doctor, exponent of evil. But the Mamboli's dance in fact evokes the powers of nature to heal. Diane Keaton. I'm Trouble. Trouble is my middle name. Meryl Streep. I was not the immoral, psychotic, promiscuous one. Mario Hemingway. I'm dating a girl wherein I can beat up her father. There are 8 million stories in New York City. I got an unbelievable story to tell you. This is their story. Woody Allen's You think you're God? Selecting this woman painted by Picasso. He, in life, was very sensual, going through many... Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that, he romanticized it all out of proportion. That. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now let me start this over. Chapter 1. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle bustle of the crowds and the... Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para escucharlo a Jaime Davidovich, que es un artista argentino que emigró en los años 60 con una beca del Instituto de Itela. Desarrolla como realizador de arte y de video, desarrolla su actividad básicamente en Nueva York y también en la Universidad de Ohio. Está en Buenos Aires no solo para mostrarnos lo que hace, sino para hacer un trabajo específico que él les contará y que esperamos contar con esa exposición el año que viene aquí en el ISI, si es posible. Los dejo con Jaime Davidovich. Gracias, Laura. En realidad, yo salí de Buenos Aires del año 1964 por una beca del Instituto de Itela. Me dio la oportunidad de ir a Nueva York y ya me radiqué ahí y trabajé, trabajé, y lo que voy a mostrar hoy va a ser una especie de pequeña retrospectiva del trabajo realizado en los Estados Unidos desde fines del 60 hasta el presente, y si el tiempo permite podríamos charlar acerca del trabajo que estoy realizando en este momento y los trabajos futuros. Esta presentación va a consistir de videos, instalación, diapositivas de unos proyectos y también algunas pinturas que están combinadas con elementos de vídeo. Los primeros 5 años en los Estados Unidos, como a todos los artistas que vienen del extranjero, fueron muy difíciles, pero en el año 70 tuve la oportunidad de ser invitado por una organización que se llamaba EAT, Experiments in Art and Technology. Esta organización fue creada por Bob Rauschenberg, el artista, y Billy Kluver, que es en realidad una persona que realiza unos experimentos en tecnología. Formaron esta organización e invitaron a artistas a producir proyectos
y podemos ver los diapositivas de esos proyectos que realicé a comienzos del 70. Este fue el primer proyecto que hice con los auspicios de Experiments in Art and Technology, y consistía en la cobertura de una pared enorme en un museo en los Estados Unidos. Esto se realizó en la ciudad de Cleveland, Ohio, y comencé a utilizar cintas adhesivas. En esta época estaba interesado en la eliminación de sujeto-objeto, la eliminación de los bastidores, la eliminación de todo soporte que pueda tener la obra de arte, y compenetrar esos elementos con el ambiente existente. Ahí pueden verse, este es otro detalle, otra obra también realizada en esa época, de una estética mínima. Los elementos son los primordiales, los esenciales, para poder expresar cierto estado emocional y al mismo tiempo cierto estado estético. Podemos seguir con la próxima. También utilicé cintas adhesivas porque yo creía cubrir las paredes y transformar esas paredes en otros elementos, en otras texturas, en otras dimensiones. La siguiente, por favor. Esto lo realicé en el Chong Kung University, que no solamente estaba interesado en cubrir las paredes con cintas adhesivas, pero al mismo tiempo comencé a cubrir escaleras, y la gente podía participar en la exhibición de este trabajo pisoteándolo. Es una especie de actitud dada en contra del arte preciosista, del arte que se exhibe solamente en esas galerías pristinas, donde la obra de arte está en un pedestal. Yo estaba interesado en ese momento en eliminar ese concepto elitista del arte. La próxima. Este es un detalle de las escaleras. La próxima, por favor. Y este es otro proyecto monumental, lo puede ver ahí por la puerta en la parte izquierda. No sé cuántos metros será, pero en pie son como 50 pies de alto. También son cintas adhesivas de diversas texturas y compenetrándose con esa realidad. Estaba muy interesado en utilizar no solamente la pared, pero toda la habitación, que se forme una pieza en sí misma, habitaciones vacías. La próxima. Y después de las escaleras y de las habitaciones, me fui a las veredas, cubriendo las veredas con cintas. Algunas obras que realicé en ese periodo unían varias cuadras y en algunas oportunidades barrios. Esta obra fue realizada en la ciudad de Cleveland y comenzó en el Museo de Bellas Artes y terminó en la universidad. Y la próxima podemos ver es un detalle. Y la gente podía caminar en una especie de guía, y podían caminar desde el Museo de Bellas Artes hasta esta universidad. La próxima. Esta es otra instalación también de esa época, y creo que en la próxima va a ser cuando... ¿Sí? ¿Sí, la próxima? Ok, esta instalación la realicé en el Museo de Akron, y es una instalación muy importante para mí porque marcó un nuevo rumbo en mi carrera. Yo estaba interesado en las paredes, estaba interesado en las habitaciones vacías, en las escaleras, en las veredas, pero en ese momento estaba interesado en las carreteras, en los caminos. Y como no podía colocar ninguna cintas adhesivas en los caminos, utilicé una tecnología nueva. En ese momento se inventó el sistema portátil de
de grabadoras de televisión, los VCR. El VCR portátil se inventó a fines de los 60, creo que fue en el año 68-69, cuando se produjo en forma masiva los primeros videocorders en videocameras. Dio la casualidad que este museo obtuvo una beca o una subvención de una fundación para comprar un equipo de vídeo. Entonces fui ahí, vi ese equipo de vídeo y de inmediato tuve la idea de llevarlo a un camino y hacer una cinta, un videotape, ilustrando las líneas divisoras de la carretera. Y esa fue mi primera instalación de vídeo. Justamente no lo he podido traer aquí porque se fue ejecutada en el sistema que ahora no existe, de media pulgada, de rollo a rollo, no están en cassettes. Pero a partir de esa época, en el año 72, abandoné las cintas adhesivas y comencé a trabajar con cintas magnetofónicas. Y todos esos proyectos los llamaba Arts on Tapes and Tapes as Art. Y era un juego de palabras, que eran las cintas adhesivas como arte y las cintas magnetofónicas también como cintas. Y lo que he traído aquí en el año, un trabajo que lo ejecuté en el año 1975, que fue una instalación auspiciada por el United States Information Agency para proyectarla en el Museo de Arte Moderno en Teherán. Y podemos comenzar a mostrar la primera instalación en la pantalla, que se llama Zócalo. No solamente estaba interesado en los caminos, pero comencé a hacer investigaciones de espacio. Cómo poder llevar el concepto de tiempo, el concepto de espacio por medio del videotape. Esta instalación se efectúa en el Museo de Arte Moderno en Teherán, y ustedes tienen que imaginarse que están en una habitación amplia, vacía, completamente vacía, y el televisor, el monitor está ubicado en el zócalo, y la gente puede pasar, caminar y contemplar. La obra es muda y la obra es de una estética minimalista, y dura alrededor de 10 minutos. Al mismo tiempo que ven esta obra, les voy a mostrar otra obra de ese periodo de los años 75, que se llama Surveillance. Es televisión de vigilancia que se utiliza en los bancos o en otras instituciones. Al mismo tiempo, Surveillance y muda estaba interesado en mirar los espacios interiores, las paredes vacías, los espacios sin sonidos, la pintura de contemplación, el vídeo contradictorio en contra de la televisión comercial. En ese periodo, los videoartistas estaban completamente trabajando en una estética completamente diferente a la estética televisiva. Nosotros estamos interesados en utilizar esa nueva tecnología para una expresión propia, para una expresión personal que estaba más dedicada al arte, como lo podíamos conocer, el arte formalista o el arte modernista. Comenzamos a experimentar en esas formas, pero a medida que pasó el tiempo, nos hemos transformado en otros realizadores de televisión. Pero aquí voy a parar de hablar por unos minutos para que puedan observar esta pieza.
Okay.
Sí, no, en esta obra que le llamamos en el vídeo creación tiempo real, es el tiempo que necesitamos para poder recorrer esta habitación y al mismo tiempo cómo esta habitación se relaciona con el espacio donde este monitor está ubicado, que en realidad cuando termina la pieza uno se da cuenta que no está recorriendo la habitación, pero que está viendo un videotape de esa habitación. En el año 1976, podemos terminar la otra instalación, porque esa es continua. Todas esas invitaciones están en lo que llamamos en continuo, cuando termina comienza nuevamente, y tienen que tener en cuenta que son instalaciones en el sentido que no se han sido ejecutadas para que la gente las mira sentadas como si hubieran mirado televisión o teatro, son para que la gente pueda caminar y tenga conciencia del espacio. Podemos comenzar con ese el videotape de las estaciones de televisión, y vamos a comenzar con Cube. En el año 75, en el año 1975, la televisión en cable, la televisión de satélite comenzó a desarrollarse en una manera muy rápida en los Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad, un grupo de artistas, de juntarnos y crear una organización. No, la otra, por favor, la de la compaginación. No, la de Cube, pero la compaginación también, si es posible. O están las dos, muy bien. Comenzamos a utilizar televisión como televisión y comenzar a experimentar. La obra que están viendo en este momento es un trabajo de televisión interactiva que hice en el año 1980. Televisión interactiva comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos a los comienzos de los 80, los 81. Esto fue la primera vez que se utilizó un programa así experimental utilizando la televisión interactiva. La televisión interactiva consiste en un módulo que la gente tiene, unos de esos aparatitos para cambiar los canales, pero al mismo tiempo que uno puede cambiar y elegir el canal que más le gusta, uno puede tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en esta obra que están viendo, la decisión es hacer una pieza de videoarte utilizando la televisión alternativa, y este módulo que tienen 3 botoncitos. Entonces, cuando uno recibe una señal de la persona que está ahí, en el estudio, diciendo usted que le gusta el color azul, el color verde o el color rojo, inmediatamente la gente, apretando estos 3 botoncitos, puede determinar qué color le gusta. Entonces en la pantalla sale el porcentaje.
si 50% le gusta el verde o le gusta el rojo. Lo que estamos sabiendo ahora es qué tipo de música le gusta. Si podemos levantar el volumen un poco. Flute. Le estoy dando la oportunidad a la gente que tome una elección si le gusta la música clásica, la música de rock and roll o la música de jazz. Quiere decir, cada uno tiene la oportunidad de elegir lo que más le gusta. Aquí tiene la otra selección. Y la gente aprieta estos botoncitos en la casa y de inmediato ustedes pueden ver. That's right, that's correct. Okay. And the fourth one is piano, jazz, blues. Y aquí le di la otra selección que podía ser piano. I think we should dim the lights so we can get ready for the video. That's not video art. Well, it's one of the forms of video art. Video art, y yo trataba de hacer ciertos elementos satíricos y humorísticos con esta comentarista que era muy famosa en esa época y fue la que utilizó el sistema de televisión interactiva. Y aquí le doy las cuatro selecciones y yo le decía, apriete ahora. Y ustedes van a ver que apenas que la gente aprieta van a hacer las proporciones. En este momento a la gente le gustó la flauta. Esto que parece muy tonto, muy simple, tiene unas grandes ramificaciones que podemos hablar después de ver esta obra. Este sistema se lo utilizó mucho para, por ejemplo, partidos políticos, para saber qué partido tenía más favoritismo en el público, para hacer unos estudios de mercado con nuevos productos, por ejemplo, cereales o sopas. Se podía determinar qué tipo de sopa a la gente le gusta más. Entonces lo que yo hice aquí, combiné el color azul, combiné la música de la flauta. Entonces modifiqué todo eso y le di más o menos lo que la gente quería. Lamentablemente no traje aquí porque hice otros experimentos con este sistema donde la gente, los televidentes podían dirigir el programa de televisión. Ya se terminó. El televidente podía dirigir la cámara número 1, la cámara número 2, la cámara número 3 sin ningún problema. Esto tenía una gran significación porque como cada televisor estaba conectado a un sistema de computadoras increíbles, quiere decir que la persona en el control de esta compañía de cable podía saber en cualquier hora, cualquier día, qué tipo de programa uno estaba viendo, cuáles eran las preferencias, qué tipo de cosas esta persona estaba comprando, porque en ese momento se hacían los experimentos también del Home Shopping Network, que se podía vender cosas por medio de televisión, que después en el año 88 se convirtió en una realidad y ahora en los Estados Unidos tenemos creo cuatro canales donde uno puede hacer compras y están 24 horas por día, 7 días a la semana. Quiere decir que si uno está durmiendo a las 2 de la mañana y tiene un capricho, un antojo de comprarse un par de zapatos, puede prender la televisión, ahí le muestran los zapatos que uno quiere, habla por teléfono y se los envían al día siguiente. Quiere decir que tenemos esa superabundancia de información y también la superabundancia de selección de canales. Y este sistema, el Cube, se llamaba Cube, tuvo una gran oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de los Estados Unidos porque era una gran invasión de la vida privada, porque se compilaban listas en ese momento y creo que pudieron observar que estas listas se vendían a compañías particulares. Si uno sabía qué programa de televisión uno veía, qué tipo de productos el televidente compraba, se podía determinar
qué tipo de persona, qué gustos, qué costumbres. Entonces la acosaban con cartas y llamados telefónicos, etc. Pero para mí fue una especie de juego, una sátira, utilizando este sistema. Lo que vamos a ver a continuación van a ser otra serie de diapositivas, que ya los vuelo en este vuelo de pájaro televisivo rápido, pasando por los años. Esto es la que no pasamos. Estos son proyectos. Bueno, este proyecto lo podemos dejar un poco. Esta es una exposición que hice en el año 1975 en el Whitney Museum of American Art. No, podemos seguir con los diapositivos del nuevo grupo. Okay. Este se llama The Live Show. Cuando comencé en la Artist Television Network en Nueva York, teníamos un programa de televisión semanal donde estábamos haciendo una sátira de la televisión. Podemos ver el video y también los diapositivos podemos cambiarlo. Estas son unas vistas que yo me presentaba ahí, una especie de un personaje siniestro que era una mezcla de Boris Karloff y Drácula, y yo salía, cada programa salía desde la parte posterior del televisor. También tenía otro personaje que yo enseñaba, podemos poner el volumen más alto en el vídeo. También tenía un personaje que yo enseñaba arte a los televidentes. Era un personaje, era un programa completamente subversivo, un programa de televisión del absurdo, un programa que contrastaba la televisión en su propio campo. Lo que ven en la diapositiva es una instalación que se hizo en el American Museum of the Moving Image de todo el material producido por el Live Show. Lo que fue interesante de la experiencia del Live Show es que la gente los pudo ver en su casa. No era un video arte para verse dentro del contexto de una galería o el espacio de un museo, pero para verse dentro del contexto de su casa. Y el Dr. Vidiovich también podía aconsejar a los televidentes y les podía decir cuánta televisión, cuántas horas pueden ver de televisión en el día o cuántos programas deben ver simultáneamente. Lamentablemente o afortunadamente lo que sucedió que todos estos conceptos que fueron satíricos, que fueron humorísticos, se convirtieron en realidad. El Live Show lo comencé a presentar en el año 1979, se mostró regularmente en los canales de televisión de cable en los Estados Unidos hasta el año 1982. Lo que están viendo ahora es un dibujito animado, que es el televisor hablando, diciendo los problemas que tiene en la casa, que no se lo respeta, el problema que la gente no los toma en consideración, pero es el lugar donde tiene más poder. Aquí es donde vendía artículos. Estos artículos los vendía en el año 1979 y ya ustedes pueden ver que en el año 1989 toda esta idea que era satírica se convirtió en realidad y ustedes aquí pueden comprar todos esos productos. Y aquí también hacía performance. El volumen lo pueden poner más fuerte si pueden, para ver este performance.
retrospectiva que realicé el mes pasado en el American Museum of the Sometimes it Moving Image. questions art. Do you think people will watch this program? I don't know what you're doing. Well, we're doing art. Also, the people who influence popular culture. Bueno, esta persona que le hizo una entrevista aquí, Norman Lear, no sé si ustedes lo conocen, fue el productor de televisión abierta más importante de los Estados Unidos. Él es el que hizo, bueno, aquí se han pasado All in the Family. Entonces él aquí está expresando sus ideas sobre televisión a la televisión de cable. Referente a los invitados especiales, como en un programa ideal, justamente hoy estuve paseando por la calle Lavalle y me di cuenta que hay una película que se estrenó creo hoy con Eric Bogosian, que se llama Talk Radio, en castellano creo que es Radio Ataque. Bueno, Eric Bogosian, la primera vez que él actuó en televisión fue en mi programa, en el live show en el año, creo que fue en el año 1981. Era hace tanto tiempo que ya me olvidé, en el 82. Del live show, si ustedes están interesados en ver el programa completo, que son 30 minutos, yo aquí traje una muestra del live show. He hecho alrededor de 80, 90 programas, cada programa de media hora, con personajes distintos. En algunas ocasiones no solamente enseñaba a la gente a pintar, enseñaba a dibujar, hacía comentarios de arte. Era una especie como Ernie Kovacs, que cada semana traía personajes diferentes, ideas diferentes al mismo tiempo. ¿Hay más diapositivas o no? Ok. Entonces comenzamos en la próxima parte, próxima sección. El otro entonces no hay sonido, no escucho sonido. TV, The Full Soul of Television, the collection of postcards. Ok, yo ahí tenía la colección. Esta es una propaganda de la colección de televisores que todavía tengo. Y también jugaba con las palabras Videovich, Davidovich and Kitsch. Send your order now. Those kinds of things. The only thing I can tell you now is from our law enforcement. And transportation. No, el sonido salió. Bueno, esos son los problemas de la televisión en directo. Estamos haciendo el programa en directo. Ok, como dije anteriormente, si ustedes están interesados en ver el programa de live show completo de media hora, aquí dejé una muestra. Y como dije anteriormente, hay muchos programas. Después de esa época, después del año 82, este programa de live show se convirtió en una especie de modelo, ejemplo para otros programas, y en este momento se están haciendo programas de este tipo en todos los Estados Unidos, en la televisión de cable. Después de esa fecha, después del año 84, comencé a trabajar en pintura y vídeo, hacer combinaciones. Y este es uno de los trabajos que yo lo llamo la serie de trabajos híbridos, donde combino elementos reales, elementos artificiales. En este caso es una pintura cubierta y al mismo tiempo utilizar una alfombra que no es una alfombra. Son ficticios. Este también es una cubierta de alfombra en la parte derecha y es una pintura en la parte izquierda. Es parte de una instalación. ¿Sí? Podemos ver todos los diapositivos, podemos hablar un poco. También lo mismo, que esta es la parte central es una pintura cubierta, pero la parte exterior es piel, pero que no es piel, es sintético. Estaba interesado en utilizar, en cierta manera relacionado con la televisión, lo que es real, no es real, y también es hiperreal. Estamos hablando de una metarealidad. Esta exposición de
pinturas híbridas estaban relacionadas con una serie de trabajos televisivos que se veían en la galería al mismo tiempo. Continuamos con las diapositivas. Lo que ustedes pueden ver detrás de la pintura hay otra pintura, descubriendo una cosa con otra cosa que no se sabe cuál es la cosa, pero al mismo tiempo cubierto todo con materiales que son pero que no son. Entonces, en esa época, a partir del live shot de los años 78, 75, comencé a interesarme mucho en lo que se llama la cultura postmodernista. No solamente el interés de la cultura que le llamamos la cultura alta o la cultura de élite, pero la cultura popular. ¿Qué te gusta a la izquierda? Todo lo que estamos viendo acá en televisión. Pantalla grande. Es la televisión. Es la televisión de cable, para que ustedes miren el contexto. Cuando yo hice la exposición, yo mostré, era una especie de smorgasbord de todos los programas de cable, todos los canales completos que se relacionaban con las pinturas híbridas. Era un programa que yo cambié, eran programas de televisión abierta, pero al mismo tiempo modificados con elementos reales. Entonces lo que era real se convertía en irreal, y lo que era irreal se convertía en real. Era una especie de transposición de todos los elementos. Continuamos con las diapositivas. Yo traje estas diapositivas para mostrar así en forma sumaria qué tipo de investigación estaba realizando, o el tipo de investigación que estoy realizando en estos momentos. Aquí también es una especie de eliminación de la pintura, pero utilizando la pintura para eliminarse a sí misma. Esto, si pueden ver, detrás de la pintura hay televisores flotando en el espacio. Y yo propuse en esta exposición que se deben tomar medidas para tener, por ejemplo, un día de ayuno, como en muchas religiones se hace un día de ayuno para poder descansar, dejar el estómago descansar 24 horas. Entonces yo propuse que durante 24 horas no se transmita ningún programa de televisión, que la televisión esté en blanco, que no exista. Entonces la gente podría descansar, y después de esas 24 horas podían consumir nuevamente, y le dan un reposo a la mente y al cuerpo. No se puede prolongar el ayuno un poco más. Bueno, ese es el trabajo que estoy haciendo actualmente, la nueva obra que vine aquí justamente a Buenos Aires a grabar, que se llama Fuerza, que vamos a hablar dentro de pocos minutos. Entonces comenzamos. Ok, entonces terminamos esta serie. Que les voy a mostrar un trabajo, podemos ver la primera diapositiva, dentro de una nueva serie que es más internacional, y este trabajo se llama La Isla del Tesoro. Como pueden ver, es un mapa flotando, es una isla flotando en el espacio, un poco a la deriva, no se sabe si es cielo, podemos poner el vídeo también, si es el cielo o es el mar. Podemos ver el segundo diapositivo, que en realidad es un mapa de la República Argentina, donde utilicé todas las provincias, las corté y hice una nueva configuración, hacer una isla. Y en esa isla hay una ventanita en el medio, no sé si están viendo el vídeo en este momento. Sí, están viendo. En el vídeo, pero el vídeo tiene el sonido, tiene que estar un poquito más alto. Y en esta ventanita ustedes pueden ver dos músicos tocando el bandoneón y el piano en el subte de Nueva York, y la gente pasando ahí un poco desapercibida. De vez en cuando le van a dar una monedita. Y esta fue una instalación
la hice en el mes de enero este año en la Galería La Agencia, y es el comienzo de una serie de trabajos que yo les llamo como nombre genérico fuerzas, pero en inglés la palabra fuerza, force, la O le coloqué, dentro de la O le coloqué la letra A, entonces en vez de fuerzas se convierten en farsas, y aparte la letra A es el símbolo de anarquía. Y esta obra Farsas que estoy trabajando, estoy grabando aquí en Buenos Aires, ya grabé en Alemania, voy a grabar en Japón en el mes de junio, y va a ser una instalación con 15 teatritos donde se va a ver actividades de todo el mundo, y más o menos un presagio del final de este siglo XX. Aquí pueden ver algunos de los sketches que estoy haciendo de estas obras. Son teatritos, yo les llamo tableaux, unos tablados. Estas son varias configuraciones, que en la parte central son pinturas con monitores y las partes laterales están hechas de terciopelo. Y estos, cada teatrito va a ser un país o un problema distinto. Entonces, por ahora estoy trabajando, por ejemplo, en ecología, pobreza, política, economía. Va a ser una especie de presagio del apocalipsis. La superabundancia de información y el nuevo orden, los países con mucha información y los países sin ninguna información. Y creo que ya lo dejamos aquí, ya estoy hablando más de una hora. Le agradezco a ustedes que hayan venido a verlo, aunque fue un vuelo de pájaro, y como dijo Laura al comienzo de esta charla, que si puedo terminar la obra el año próximo, vendré con fuerzas y farsas. No, lo que pienso hacer es mezclar todos los temas, mezclar todos los países. Por ejemplo, un tema que estoy interesado es el problema de la ecología. Entonces voy en varios países grabando cosas relacionadas con la ecología, y todos van a estar en ese teatro de la ecología. También estoy grabando en varios países problemas de desarrollo, y todos esos problemas van a estar dentro de un teatro, pero no como países, sino pero una cosa internacional. Hay una pregunta. Yo hago arte experimental también. Una cosa que me llamó la atención es el manejo que vos haces del tiempo. Es un tiempo como demorado, ¿no? Un tiempo que uno creía que en Estados Unidos no podía ser aceptado, porque se tiene desde acá la idea de que aquello es una cosa muy acelerada. El manejo que yo percibo de este tiempo es un tiempo que a los argentinos acá nos genera también un poco excesivo, ese paneo prolongado. No digo que no tenga significado, digo que con relación con el tiempo interno de cada uno, a mí por lo menos me suena un poco demorado. ¿Qué puede decir del tiempo? Bueno, en primer lugar, que esa obra
fue ejecutada en el año 1975. Tenemos que tener eso, es importantísimo tener en cuenta el contexto, eso es número uno. Número dos, fue realizada en tiempo real. Número tres, no es una obra que la gente debe permanecer atado para ver la obra concentrado, es una obra de instalación donde se ubica este monitor en el zócalo del lugar de exhibición y la gente puede caminar o puede ver las paredes o puede volver o no puede volver. Quiere decir que en este momento debemos tomar la imaginación, pero referente al tiempo real y al tiempo televisivo, en esa época, al comienzo del videoarte, las obras eran muy largas, muy largas. Por ejemplo, al comienzo del videoarte teníamos las obras de un artista, por ejemplo, Bruce Nauman, que por una hora ininterrumpida, él estaba tirando una pelotita. O la época de Andy Warhol, que hacía el cine soñando. En una persona estaba durmiendo, y la obra duraba 10 horas hasta que la persona se despertaba. Quiere decir que esa época era una época donde la estética mínima era muy vigente. Todos estábamos haciendo ese tipo de tiempo, el tiempo real. Para nosotros era muy importante poder utilizar vídeo como documentación de tiempo real. Eran las conversaciones que teníamos, el tiempo real. La única persona que estaba en contra al tiempo real fue Nam June Paik. Él comenzó con, él decía, la teoría de él fue que si la televisión es una cosa bien acelerada, tendríamos que acelerarla más. Entonces lo que hizo Nam June Paik es prácticamente imposible de ver, no se puede ver, porque es tan rápido, tan acelerado, que uno no puede concentrarse. Y los otros artistas están en una cosa bien demorada, bien lenta. Era una cosa de contemplación. ¿Y actualmente? Bueno, actualmente lo que existe es una cosa interesante, porque en los 80 hubo una gran aceleración acerca del tiempo de los vídeos, por ejemplo, el MTV, todo eso. Y ahora, en el año pasado y este año, existe un new conceptualismo, un neoconceptualismo. Y estas obras tan demoradas es las que tienen más interés. Y se va en un ciclo, como existe una saturación enorme de tiempo televisivo, como hemos visto en la obra que hemos visto en la pantalla grande. Hay cientos de canales y un canal es más rápido que el otro. Entonces estas obras de concentración, estas obras de contemplación, son obras meditativas. Y hay gente que están utilizando las obras de los artistas de vídeo de comienzos del 70 para estudios de meditación. Toman pacientes y los sientan ahí, miren esta obra, una hora mirando, por ejemplo, un pescadito, o mirando, por ejemplo, las ondas del mar. Entonces esto, justamente esta obra Baseboard, tengo un profesor amigo de la Universidad de Nueva York que la está utilizando en su curso, viendo tiempo real, porque el tiempo se ha acelerado tanto en los últimos 20 años, tiempo televisivo, que por ejemplo en Estados Unidos, si nosotros vemos un programa hecho en el año 1955, comparado con un programa hecho en el año 1989, las diferencias son enormes. Nosotros no podemos concebir que hayan hecho un programa tan lento. Por ejemplo, una publicidad duraba 3 minutos en esa época, ahora son 10 segundos. Va rápido, se terminó, a la otra cosa. Antes los programas eran lentos. Por ejemplo, yo he visto programas, por ejemplo, de unas mesas redondas que se hacían en Estados Unidos, que se llamaba The Chuck Parr Show, en el Museo de Broadcasting, y eran aburridísimos y lentos, uno se dormía, dentro del contexto actual, pero en esa época eran los programas más populares. Quiere decir que el tiempo televisivo se ha acelerado a un momento que ya explotó. Y por eso está el interés de esa cosa bien tranquila. Y se venden en este momento a Estados Unidos, ojalá que se venderían también
nuestras cintas, pero se venden en este momento, por ejemplo, una cinta del mar. Lo único que uno ve es mar, por una hora del mar, o por una hora veo un pajarito volando, y a veces ni volando, solamente una hora ver un pajarito. Y eso es una especie de reacción, porque lo que pasa, lo que está sucediendo en los Estados Unidos también es que uno no puede concentrarse en un programa. Es imposible concentrar, porque va tan rápido que lo que la gente hace, utiliza el zapping, lo dicen aquí. Bueno, el zapping y cambiar el programa. Entonces uno ve 10 segundos de cada programa. Quiere decir que ya estamos tan condicionados al tiempo televisivo que necesitamos más rápido, más rápido, más rápido. Entonces ahora va 10 segundos cada programa. Quiere decir que vamos 40 canales en un minuto. Si vos hicieras el live show ahora, ¿cómo responderías a esa cuestión de los tiempos de la televisión? Si yo haría el live show ahora, yo pondría The Live Show y le diría a la gente, apague la televisión y váyase a dormir. Yo creo que ahora es un periodo de transición, es un periodo de grandes cambios internacionales, es un periodo que se puede avicinar, bueno, es el fin del siglo, pero es un periodo que el rol del artista va a cambiar. ¿A dónde crees que va esta velocidad? Yo creo que esta velocidad va a explotar y se va a terminar la televisión todo. La televisión, como televisión abierta, en Estados Unidos el porcentaje de televidentes está disminuyendo. Está disminuyendo de una forma extraordinaria. Bueno, van a la televisión de cable, en televisión, pero hay otra cosa muy interesante que está sucediendo. Justamente la semana pasada, el programa del rating número 1, pero fue asombroso, que nadie se lo podía haber previsto. Es un programa que se llama The Home Funny Videos, que son vídeos hechos por gente en su casa de cosas que suceden, cosas hogareñas. Por ejemplo, una señora haciendo una torta, un nenito tomando la mamadera, en eso la mamadera se rompe, o un chico diciendo Happy Birthday to you, entonces la torta se cae. Y ese programa de mayor popularidad, el más barato y el de mayor popularidad, se llama The Home Video, TV abierta, y creo que la audiencia, los televidentes, se calcula en este momento en más de 120 millones, creo 150 millones de personas, todos los domingos a las 8 de la noche ven The Home Videos. Cámaras caseras. No, la calidad de broadcasting, lo que pasa es que nosotros hemos decidido mostrar la televisión abierta aquí para que vean la saturación que existe en los Estados Unidos y la tecnología. Quiere decir que un programa amateur dentro de ese contexto es fantástico, porque los otros programas tan homogeneizados, tan bien hechos, tan estériles, que tener un programa hecho por un ser humano es fantástico. Entonces la gente, los televidentes, se están revelando. ¿Le abre una nueva perspectiva al videoarte como para entrar en... Yo creo que sí. Hay varios artículos que yo he visto publicados donde se están refiriendo que todos los artistas que estamos trabajando en esta televisión experimental, en la televisión satírica y la televisión absurda, ahora se están considerando y ahora nosotros somos como pioneros de esa televisión, que estábamos en contra de la televisión comercial, y ahora nos hemos convertido en pioneros de esta nueva televisión. Es una cosa muy sui generis. Sí, esos programas de los home videos, lo que pasa, la gente manda, en este momento está mandando creo 5.000 programas por día. Es un fenómeno. Ustedes lo van a ver en las revistas, en Time Magazine, en todas las revistas. ¿Cuántos canales vale? Es en el canal más grande de los Estados Unidos, ABC. Ahora esa propuesta, Jaime, que me pareció genial a mí, que vos propusiste que hubiera una dieta de televisión. ¿Qué repercusión tuvo eso?
Bueno, la única reposición tuvo, yo tuve varios artículos en los diarios y se terminó. La gente no estaba preparada. Yo creo que ahora, espero mejor dentro de 3, 4 años, la gente va a estar preparada en eliminar ese medio de entretenimiento. ¿Por qué dice que tiene que ser impuesto desde afuera? O sea, que no se emita televisión directamente. ¿Es imposible con un límite adentro del televidente? Bueno, yo he tratado por muchos años de mistificar la televisión. Eso fue el concepto del live show y muchas cosas que hice. Pero lamentablemente en los Estados Unidos es el único entretenimiento que la gente tiene. La gente está en la casa y ve televisión. En este momento, de acuerdo a las estadísticas, el mes pasado, la gente en los Estados Unidos en promedio medio mira 7 horas de televisión por día. ¿Podrías explicar un poco más de qué se trata la parte video de este proyecto nuevo que estás trabajando? Bueno, la parte video va a ser una especie de información internacional. Lo que está sucediendo, creo, en el mundo, todo el mundo se está homogeneizando. No es como era antes, que existían las culturas locales, las culturas autóctonas. Ahora todo es lo mismo. Vos te vas a Frankfurt, o te vas a Nueva York, o te vas a Tokio, es lo mismo. No estoy hablando de Latinoamérica. Latinoamérica es un problema especial. Pero estoy hablando de los otros países, de la parte europea, la parte del Lejano Oriente, la parte de Estados Unidos, los países súper desarrollados en información. No estoy hablando de súper desarrollados económicamente, pero los países súper desarrollados en información y en tecnología, en comunicación, se ha homogeneizado totalmente. Quiere decir que el lenguaje no es una barrera, todo es lo mismo. Es como decía ese, pues todo es igual, nada es mejor. Esto es exacto. Y eso es lo que está pasando. Entonces, en estas obras, en el proyecto Fuerzas y Farsas, yo voy a combinar elementos, por ejemplo, de Japón, de Alemania y de Nueva York en una misma cinta, y uno no va a poder discernir si eso es Nueva York, o eso es Alemania, o eso es Japón. ¿Qué pasaba con Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica es pobre en información, porque no tienen esos medios de información tan avanzados como tienen los otros países. Por eso estaba diciendo, el aspecto de información es diferente, pero yo creo que con la tecnología, los satélites, ahora ya es una cosa que tiene que suceder en los próximos años. Creo que Brasil en este momento ya ha lanzado varios satélites y los programas de televisión están siendo difundidos en todo el mundo. ¿Pero hay algún intento de inducir a un manejo más razonable del tiempo libre de la gente, o directamente eso queda librado a un poco lo que surge de la vida cotidiana, digamos, y lo que cada uno puede o deja de ver? Es decir, ¿hay alguna orientación, crear otro tipo de alicientes para un mejor manejo del tiempo libre? Bueno, con toda la carga que uno puede tener bueno, pero eso sí, si tenés entonces una cultura autoritaria, si hay una cultura de mercado, una cultura de consumo, uno tiene un productor y un consumidor, oferta y demanda. Los creadores de la teoría de consumo creyeron que una sociedad debe tener un productor que satisfaga los deseos del consumidor y un consumidor inteligente para poder discernir lo bueno de lo malo. Pero desgraciadamente esto no sucedió. Entonces tenemos una sociedad de consumo donde el productor hace cosas, el consumidor consume, pero no hay ningún aliciente para hacer otro tipo de cosa. Ahora, y entre la teoría de consumo y la cultura autoritaria, ¿no hay nada en el medio? Que yo conozca en este momento, no. Pero puede surgir un nuevo orden. Esto, por eso el proyecto que estoy haciendo para mí
es muy importante en mi carrera porque trato de dilucidar, investigar si existe otra posibilidad o si existe otro orden. Es posible, y espero que sea otro, porque lo que vamos a ver nosotros en el futuro muy cercano, vamos a ver la perestroika al revés. Que la sociedad de consumo se va a revelar y que ya no va a poder consumir más, va a explotar. Entonces, ¿qué orden nuevo? ¿Qué sistemas? ¿Qué estructuras? ¿Qué códigos? Y esto es lo que estamos nosotros hablando del postmodernismo. Ya vamos fuera de los postmodernistas, estamos dentro de otra teoría estética, otra teoría cultural. ¿No le parece, Jaime, que también había que rever otra vez, digamos, lo que serían identidades tercermundistas o periféricas? Porque eso que usted señala es la cultura del superaburrimiento, ¿no es cierto? Bueno, puede ser la cultura. Generaliza todo. 7 horas de televisión donde la sofisticación es demostrar que se cae la mamadera, que es como el zoom del aburrimiento. Entonces ahí sería interesante. ¿Usted qué interpreta, digamos, sobre eso aparte de Carlos Marcos? Bueno, yo creo que los grandes cambios económicos y políticos que están sucediendo en el mundo ahora nos dan una pauta de lo que puede pasar. Hay una gran rebelión de los grupos nacionales. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Unión Soviética, todo Lituania y los islámicos, lo vemos en Islam, lo vemos en muchas partes. Sería, digamos, de los grupos que opinan a esos modelos, digamos, de los países como Estados Unidos, Alemania, etcétera. ¿Cómo usted interpretaría qué es lo que se produce dentro de esos sistemas? Si podemos hablar, digamos, de la cultura del sistema. ¿Qué interpretación hace usted sobre eso? Sobre el sistema de... Claro, entiende lo que digo, es decir, supongamos que esos movimientos que aparecen en la Unión Soviética pareciera que aspiraran, digamos, a la vida de los países con desarrollo super desarrollados. Para lo que usted manifestaba al principio, era qué era lo que pasaba con tantos consumidores de televisión, esa cultura homogeneizada, y por eso yo la denominé, perdónenme, la cultura del superaburrimiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál sería la interpretación de un intelectual, digamos, frente a eso? Bueno, el problema es que en este momento estamos todos investigando, tratando de buscar una propuesta. Ahora, si me dice una propuesta, no existe una propuesta. Directamente, a lo mejor hay alguna gente, algunos intelectuales, artistas, etcétera. Bueno, los artistas, siempre existen artistas, existen intelectuales, pero están completamente, son actividades marginales, son actividades completamente marginales, pero existe el grupo de artistas, amigos o intelectuales, todos estamos más o menos buscando ese tipo de cosas, o charlando. El concepto ese de aburrimiento, nosotros podemos decir es un concepto de aburrimiento, pero ese concepto de aburrimiento no entra en la mente de toda esta sociedad, no existe. Uno dice aburrido, es aburrido, no lo pueden entender. Pero existe, digamos, para ellos. Pero para alguien, digamos, de afuera, que va por otras pautas culturales, de repente sí puede interpretar eso. Sí, pero no son participantes de esa sociedad. Están observando esa sociedad desde afuera. Por eso, y bueno, un poco yo justamente desde afuera estoy observando qué pasa si hay alguien dentro de esa sociedad. Por eso me dentro de la sociedad sí que hay. A veces los que reaccionan por lo general son los artistas y los intelectuales. Son los que reaccionan, pero podemos reaccionar, pero esa sociedad está tiene una fuerza o una farsa tan extraordinaria que yo creo que no se va a necesitar reaccionar mucho porque todo va a reventar. Sí, también yo pensaba que usted dijo, bueno, nosotros éramos, póngase, los marginales y ahora dejamos de serlo y otra vez, digamos, el sistema se apropia, etcétera, etcétera. Por eso... Pero eso es otro problema. Ese problema
que el sistema de consumo seduce a la gente. Por ejemplo, ya comenté anteriormente que estaba caminando ahí por la calle Lavalle y vi que Eric Bogosian está en Buenos Aires como un Hollywood star. Él era parte del grupo nuestro, pero ¿qué pasa? Si no solamente lo consumió, fue seducido, como dicen anteriormente por muchos años, el dólar habla. Él era un artista como todos nosotros y viene ahí un Oliver Stone y le dice te doy $1 millón y haces esta obra. Y eso ya se terminó. Otro artista que también trabajábamos juntos y que también fue consumido, y ustedes van a ver a medida que pasa el tiempo, estos artistas se van a homogeneizar. Por ejemplo es Laurie Anderson, no sé si la conocen aquí, Laurie Anderson. Yo creo que el artista verdadero, estamos en otro concepto más filosófico, el artista verdadero, para ser verdadero debe ser completamente independiente y no se debe vender directamente. Y no, todos los que trabajamos en videoarte desde el comienzo siempre hemos tenido ofertas para trabajar en televisión comercial. Yo tengo mucha gente que trabajó conmigo, discípulos que están trabajando en MTV, pero apenas uno comienza a trabajar en el ramo comercial, las obligaciones, las presiones son muy grandes. Están hablando ahí es otro estado mental. Para que un artista pueda realizar su tarea debe estar independiente. No quiere decir que no deben hacer trabajos comerciales, pero debe conservar su independencia. Y si uno va a Hollywood, uno pierde la independencia total. Es total. Y si una persona que trabaja en vídeo experimental decide ir a trabajar a la televisión abierta, pierde toda independencia, completamente. Hay unos factores enormes. Los productores, los gastos, los sondeos de mercado, es otro sistema. Quiere decir que se convierte en otra cosa. Bueno o mal, eso es otro problema, pero se convierte en otra cosa. Deja de ser ese artista independiente. Pero el mundo de los museos y todo eso no es también una especie de invernadero. Bueno, eso es otro problema. Claro, los museos en los Estados Unidos se convirtió en una especie de pompa fúnebre, en donde utilizan los trabajos y están ahí antes de morirse. Entonces muestran los trabajos dentro de ese contexto de museo pristino, este tipo de museo muy bien hecho, muy bien presentado, pero que no tienen la importancia y el valor de la obra que sea independiente, la obra que se convierta experimental. La obra tiene que estar experimental. Yo estoy completamente convencido, totalmente, que para que la obra tenga su validez tiene que ser completamente libre, completamente experimental, sin ninguna atadura, pero de ninguna índole, porque si no, no puede realizar su obra. Yo creo que un pintor o todo tipo de artista tiene que mantenerse en esa norma de trabajo. ¿Cómo lograban la independencia al producir el Leap Show? ¿Era productor solo? ¿Cómo accedía al espacio? Bueno, yo trabajé, tenía varios premios del National Endowment for the Arts, que es como el Fondo Nacional de las Artes. Después tienen que tener en cuenta es el contexto y el tiempo. Esa era la época del comienzo de la televisión de cable. Quiere decir que las compañías de cable, las grandes compañías, estaban muy interesadas en que la gente utilice el sistema y pueda realizar programas con mucha publicidad. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer el live show ahora en la televisión de cable, primero que va a ser prohibitivo, va a costar un dineral. Y segundo, que voy a tener un montón de obstáculos de las compañías de cable y también de obstáculos del Fondo Nacional de las Artes, que en este momento en los Estados Unidos es muy, muy conservador. No van a permitir hacer cosas así tan
satíricas o criticando la cultura. Ok, gracias por haber venido.